Paz inverencial, hermanos y hermanas, paz inverencial, bienvenidos, bienvenidas. Estamos, Shodot, reunidos todos en nombre de, oh Energía Universal, Padre de toda paternidad, oh Santa Trimurti, Ainz a tus hijos, hija los dioses, Melquisedec, Sirio Regente Universal, Jehová, uno de los tantos regentes universales, Sirio regente de esta galaxia, la Vía Láctea, Shana Kumaram Melquisedec, Ain Samael Ambeor, Laxmi Daimon Jesucristo, hombres Cristos, dioses resurrectos, reencarnados e inmortales, Ain a los demás resurrectos, cristificados, alabado sea Shoy, Dios manifestado e manifestado hoy siempre. Estamos hoy con la religión, la orden Yod He Vav He, cristians, gnóstica, evangélica, católica, judaica, búdica, Rosa Cruz de Cúmenes de la Resurrección. Vamos a ver en este tema bíblico, en esta evangelización, en esta primera cámara inicial pública de motivación continua, un tema acerca de qué es incesto y qué no lo es, amores de familia con arcano, AZF, magia sexual, matrimonio, divorcio y tantrismo. Escuchémosle al maestro Samuel Ambeor en su obra sobre parte de aquello. Matrimonio, divorcio y tantrismo. Samael Ambeor, Buda Maitreya Kalki Avatara de la nueva era de Acuario. Tercera edición, 1963. Prefacio. Amadísimos hermanos. Esta es otra grandiosa obra que nuestro amado maestro Samael Ambeor nos entrega. Hay mucha sabiduría oculta, la misma que enseñó nuestro Señor el Cristo en secreto a sus discípulos, y que hoy el gran avatar de la era de Acuario descorre el velo para que todos los seres humanos podamos encontrar la verdadera felicidad, eso que se llama amor y que a menudo confunden los enamorados con el deseo. El amor es el sumum de la sabiduría. La sabiduría debe transmutarse en amor. El amor se transmuta en felicidad. La mujer es el pensamiento más bello del Creador hecho carne. La mujer es la puerta del Edén. Hay que aprender a gozar del amor con suma sabiduría. El hombre y la mujer deben formar un solo ser para volver al Edén. Cuando el padre se une a la madre nace el hijo. El Padre, muy amado, el Hijo, muy adorado y el Espíritu Santo, muy sabio, resplandecen dentro de nuestro corazón. Cuando un hombre y una mujer se unen, pueden convertirse en dioses. Así es como la Trinidad se hace carne en nosotros. Así es como nuestra conciencia se cristifica. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres. Uno que ama más y otro que ama mejor. Los alquimistas dicen que debemos transformar la luna en sol. La luna es el alma, el sol es el Cristo. La transformación de la luna en sol solo es posible con el fuego, y este solo enciende con el conubio amoroso del matrimonio perfecto. El acto sexual es muy terrible. Con razón dice el Apocalipsis: el que venciere, le haré columna del templo de mi Dios, y no saldrá más de allí. Paz inverencial. Jaime Colmenares Nieto. Es lamentable el relajamiento de las buenas costumbres en países que se precian de civilizados. La fórmula civil o religiosa del matrimonio se ha convertido en un permiso oficial para fornicar por unos cuantos días, después de los cuales viene el divorcio. Se casan hoy y se divorcian mañana. Eso es todo. Hoy, en vez de decir, vamos a dormir juntos, se dice, vamos a casarnos. Así se tapa un poco la cosa, se disimula, se legaliza. Prácticamente el matrimonio moderno se ha convertido en un nuevo tipo de prostitución. Conocemos el caso de mujeres que se han casado 10 y 15 veces. Muchas de esas damas son grandes artistas del cine o señoras del alto mundo. Nadie dice nada por sus 10 o 15 maridos. Estando la prostitución legalizada, todo el mundo se calla la boca. Realmente la gente confunde la pasión con el amor. La pasión es un veneno que engaña la mente y el corazón. El hombre apasionado cree firmemente que está enamorado. La mujer apasionada podría hasta jurar que está enamorada. Los apasionados sueñan en el amor, le cantan al amor, pero jamás han despertado al mundo del amor. Ellos no saben qué es amor, solo sueñan con él y creen estar enamorados. Ese es su error, y cuando la pasión ha sido plenamente satisfecha queda la cruda realidad, entonces viene el divorcio.
Aun cuando parezca exagerado afirmar que de 1.000.000 de parejas que se crean enamoradas, tan solo puede haber una sola realmente enamorada, eso es así. Es raro hallar en la vida una pareja realmente enamorada. Existen millones de parejas apasionadas, pero enamoradas es muy difícil encontrarlas. Es urgente disolver el yo para fabricar alma, solo el alma sabe amar verdaderamente. El alma se robustece y fortifica con el fuego del Espíritu Santo. Es bueno saber que el fuego del Espíritu Santo es amor. Es bueno saber que el fuego del Espíritu Santo es el Kundalini del que hablan los hindúes. Solo este fuego flamígero sexual puede abrir las 7 iglesias del alma. Solo este fuego electrónico puede llenar el alma de poderes ígneos. Quien no entienda esto puede perder su alma, el alma que renuncia al sexo y al amor, muere inevitablemente. El hombre muestra su virilidad haciendo obras de amor, no hablando de amor que es incapaz de hacer. El beso de la madre Kundalini es para el hombre viril y para la mujer verdaderamente enamorada de su marido. El beso de la madre Kundalini es muerte. El beso de la madre Kundalini es vida. Los apasionados no saben de estas cosas. Ellos lo único que piensan es en satisfacer sus deseos y luego divorciarse, no se les ocurre otra cosa, eso es lo único que saben hacer. Pobres gentes. Son dignos de piedad. Cose y recose y vuelve a recocer tu barro y tu agua para que cuando tu barro vuelva al barro y tu agua se evapore quede tu ánfora de salvación, es decir, tu alma, resplandeciente y centelleando en las manos de tu Dios interno. Quien vea pecado en el amor, quien odia el sexo es un infrasexual degenerado que quiere castrar al sol, pero por desgracia él mismo será el castrado. Quien odia el amor y al sexo no comerá la comida del sol, y sus testículos se secarán y estará muerto antes de morir. Aquellos que se creen enamorados, deben hacer la disección al yo, deben autoexplorarse con el fin de descubrir si es pasión o amor lo que tienen en su corazón. Necesitan los enamorados y conocerse a sí mismos para no ser castrados y hacer su creación viril. Si tu amor es uno y en este amor incluye todos los amores, tus testículos comerán la comida del sol. Aquel que quiera entrar al reino del esoterismo, debe vestirse con el traje de la regeneración, ese es el traje de bodas. A la mesa de los invitados donde se sientan los ángeles, no se puede llegar sin el vestido de bodas. Ese traje no lo pueden tener los que derraman el vino sagrado. Aquellos pocos que verdaderamente están enamorados saben que no se puede derramar el vino. Desgraciadamente son muy raros los enamorados. Casi no los hay. Nunca falta Judas en los matrimonios. El triángulo fatal, el adulterio, ocasiona millares de divorcios. Parece increíble que hasta el mismo gran arcano sea ahora utilizado por los tenebrosos para adulterar y satisfacer pasiones. Hasta lo más santo, lo profanan los adúlteros y fornicarios. Nada respetan los pasionarios. La felicidad en el matrimonio solo es posible con la muerte de Judas. Este Judas es el yo, el mí mismo, el ego reencarnante. Tenemos que ir de Pedro a Juan. Primero debemos recorrer el camino de Pedro y trabajar con la piedra filosofal, el sexo. Después tenemos que llegar al camino de Juan, el verbo. Estos dos caminos están separados por el espantoso abismo donde solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Necesitamos tender un puente para un... Bien, continuad el libro Matrimonio, Divorcio y Tantrismo de el venerable Arcángel Samael Aun Weor. Vamos a escuchar un poco acerca de la historia de Lot y sus hijas. Lot y sus hijas. 30 Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. 31 Un día, la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo, y no quedan hombres en esta región para que se casen con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. 32 Ven, vamos a emborracharlo, y nos acogitaremos con él. Y así, por medio de él tendremos descendencia. 33 Esa misma noche emborracharon a su padre y, sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acogitó con él. 34 A la mañana siguiente, la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acogité con mi padre. Vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acogitarás con él.
y así, por medio de él tendremos descendencia. 35. Esa misma noche, volvieron a emborrachar a su padre y, sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. 36. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. 37. La mayor tuvo un hijo, a quien llamó Moab, a padre de los actuales moabitas. 38. La hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Acordémonos que ello sale de la sabiduría de la gnosis hebrea o libros hebreos, lo que se llama Biblia. Pero las huestes tenebrosas también han adulterado ciertos documentos y a su vez en ello está también grabado ciertos egos, falsas personalidades o mal manejo de virtudes de ciertos iniciados e iniciadas que han estado en su camino espiritual de 3 montañas iniciáticas. Ciertos dioses también envían leyes principiantes a discípulos y discípulas que queda grabado en ciertos libros sagrados de la humanidad, como es Corán, Biblia, Bhagavad Gita, Rig Vedas y muchos otros libros más. Y a su vez también dentro de estos libros hay una sabiduría extraordinaria, una gnosis exaltada de los dioses también y de los escribas que han registrado esos libros. Y eso es real también. Y nos cuenta muchas situaciones de vida que se ha dado. Por eso este libro es parte de esta Biblia de la orden Yod-He-Vav-He, que emerge de Pax Lux, la Oh Padre, toda paternidad, Iglesia Gnóstica Cristiana Samaliana, liberal luciférica de Dios, yoga alquímica, tantras, praxis, rosacruzecúmenes de la resurrección. Y a su vez, obviamente, concentra, como es el libro del Mormón, los 66 libros hebreos, con el nombre de Jehová, Alaj o Jehová, los 52 documentos de Nag Hammadi, esos 900 de Qumran, a su vez libros por donde estuvo también Jesucristo, como es Ajna India, por ende esa sabiduría de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Ramayana, Bhagavad Gita, los 4 Rig Vedas, el Dhammapada y otra más, libros egipcios como es de Hermes, la tabla de Esmeralda, sabiduría de Osiris, Rais y Saurus, sabiduría de Zeus, porque estuvo en Grecia también, y se concentra una Biblia que está diseñada a la conveniencia de ti, conciencia de la humanidad. Acordémonos que la antigua Biblia que estaba y que está también y seguirá estando con únicamente 66 libros hebreos, de los más de millares de libros existentes, la recopiló ¿quién? Constantino, el emperador político romano, de acuerdo a ciertas conveniencias políticas de su imperio, sociales y también religiosas. Él se hizo también al cristianismo y ayudó muchísimo a parar esa matanza que ya venía casi como 3 siglos dante a los gnósticos cristianos, esenios, nazarenos, hebreos de allá de Jerusalén, de la iglesia que fundó Jesucristo, la iglesia gnóstica, católica, evangélica, judaica, hebrea de Jerusalén. Luego salieron otras instituciones más, y entre ellas unas que funda Constantino, como es la Iglesia Gnóstica Católica, que se expande a nivel mundial y cumple una misión también poderosísima, emergiendo de allá de Roma. También de ahí salen más, como es la Católica Ortodoxa, por ende ya después de Lutero, Testigos de Jehová, Mormones y más, y se expande un cristianismo en un nivel kinder, jardín y preescuela iniciática hacia la humanidad, dando el primer factor de la revolución de la conciencia a la humanidad, como es las obras positivas por las demás personas, o sea, dharmatización, y a su vez lo que es sacrificio por la conciencia de la humanidad, porque sí cumple misiones extraordinarias. Entonces, en lo positivo de estas religiones que han hecho cosas positivas para la humanidad, mucho dharma para los que se integran allí, para los representantes en este y en otros siglos, y por las cosas negativas que hacen ciertos directivos dentro de instituciones religiosas, karmas duros que pagarán aquellas personas, ya pagarían los que han
cometido errores en otros tiempos, como es inquisiciones, matanza de personas y muchas otras situaciones más que se ha dado en ciertos cleros religiosos. Ciertos cleros de Oriente que matan a gente, dicen que en nombre de Dios, y todo eso es producto de ciertos egos de personas y de directivas que nada tiene que ver con la real religiosidad. Pero igual todas las religiones sirven, son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad, Oriente Samuel Ambeor, pero tienes que ver cómo está estructurado ese orden institucional. Tienes que ir directamente a las leyes de cómo está organizada esa institución, cuáles son las creencias que tiene, cómo manejan la parte de sacerdotes, misioneros, instructores, obispos o ministros de iglesia, y etc. Ir allí al fondo, cómo está organizado eso. ¿Y de dónde sale aquello también? De lo que hizo Constantino en recopilar los 66 libros hebreos de los millares que había. Los demás, pues, no lo recopiló. Él hizo un concilio que se llama de Nicea en el año 325, y obviamente allí les hizo que se defina cierta cúpula obispal en ciertos credos religiosos, y a la vez funda oficialmente la Católica Romana, que se expande, como vimos, a nivel mundial. Tendrá siquiera unos más de 1.200.000 iglesias a nivel planeta, los 5 continentes. Tendrá por ende más de, o aproximadamente unos 2 millones de directivos entre sacerdotes, monjas, que representan todo aquello, y se expande más poderosamente en Europa, lo que sería toda América, y a su vez también entrando en Oceanía, Asia y África. Poderosa la institución, obviamente, y han hecho también cosas positivas, pero a su vez ya tenés ahí otras religiosidades, como es de Mahoma, que se expande también a nivel mundial, y también el hinduismo, y también el budismo, y todo aquello. Pero sinceramente el reinado de Jehová y de Jesucristo va expandiéndose a nivel planeta más poderosamente. Obvio, en hechos mismos, porque si vas a cuentas de personas, cuántos están, entonces tienes en lo que es los Mahoma y todo aquello, siquiera aproximadamente 1.5 millones de personas en el planeta, unos 1.500 millones. Y solo de la Católica Romana va como, igual también por allí, un billón y medio, o sea, 1.500 millones más. Y a su vez, si reúnes a toda la parte de evangélicos, cristianos, católicos ortodoxos y más, y van siquiera a su vez también 1 billón más. Entonces es poderosa. Obviamente el maestro Samuel Ambeor va orientando que el cristianismo, junto con lo mejor del budismo y lo mejor de la sabiduría oriental, será la suprarreligiosidad del futuro. Ya Baba Vanga está orientando allí, vidente europea, que luego allá en el año 2000 por allí o más va a salir una religión científica tecnológica que causará revoluciones también. Obviamente esta iglesia que estamos acá también es científica tecnológica y de arte, filosofía mística también, porque Dios es parte de la tecnología, parte de la ciencia y parte de ese religar, volver a unir nuestra conciencia con la divinidad. Pero hay que ir a revisar todas esas situaciones de cómo están organizados en leyes las diferentes religiones más poderosas del planeta, y a su vez ir a revisar los libros sagrados de donde emerge. Acordémonos que en el caso del catolicismo, en parte judaísmo, cristianismo, evangelismo y más, después de Constantino se levanta otro emperador que se llama Teodosio, y de una vez manda a masacrar y a matar a toda persona que leía otros libros, y obviamente mandó también a destruir libros y todo eso. Por eso es que no sabes, o no se sabe casi
la vida total del Maestro Jesús el Cristo. Acordaos que los 4 evangelios, el guión de estos 4 evangelios fue mandado a hacer por Constantino a cierto personal obispal de la iglesia que ya fundó él en Roma, donde en estos guiones está obviamente parte de ciertas historias y narraciones de lo que hizo el Maestro Jesús hace unos 300 años atrás, pero no está todo. Y lo hicieron también de acuerdo a ciertas conveniencias políticas, religiosas, sociales del imperio, obviamente del entonces. Una estrategia extraordinaria de Constantino, porque a su vez con esa mística también que él tenía y esa creencia también que fue desarrollando en Jesucristo que le infundió su madre, y ese amor que tenía a Roma al reverso es amor, entonces hizo que se perdure aquel imperio por siglos y milenios, y bien que lo ha hecho. Y a su vez en toda parroquia, o la mayoría de parroquias de lo que es América, tenéis una iglesia en cada pueblo, una misión extraordinaria. Los romanos pues eran enemigos de los judíos y también de los cristianos, y por ende el Maestro Jesús Eunicio, una parte de ellos, ¿no? Porque otros igual aceptaron el cristianismo en su tiempo. Y acordaos que por medio de cierta otra parte de élite de judíos que no cuadraba con las enseñanzas de Jesús y que adoraba más bien a Yahvé o Yahweh, el ángel Dios caído, entonces se hizo la crucifixión al Maestro. Y obviamente ahí entró también Yahvé, el ángel Dios caído, desde sus dimensiones astral inferiores donde estaría, y más. Pero a su vez acordaos también que una parte de judíos, de hebreos, adoradores de Jehová y también de Jesucristo, y a su vez parte también de romans, siguieron las enseñanzas del Maestro Jesús el Cristo y siguen dando el cristianismo también a la humanidad. Ya la demás información del Maestro tenéis en el libro de Samuel Ambeor, Misterios Mayores, una parte, bueno, los documentos de Nag Hammadi encontrados en Egipto, donde está mayor parte de la biografía del Maestro. Revisad todo aquello, y en Navidad se dio parte de la biografía del Maestro Jesús el Cristo, y podéis ir entrando a los registros akáshicos de la naturaleza y ahí revisar toda esa información tan impresionante de lo que ha pasado pues en esos tiempos y hace millones de años atrás también en el planeta. Se puede investigar, eso es lo extraordinario que Samuel Ambeor, él va y hace las investigaciones en los registros akáshicos de la naturaleza y orienta que también puede uno ir a investigar desarrollando la polividencia, que se lo puede hacer también con meditaciones y más. Bien, entonces ya sabiendo de dónde viene la fuente, de dónde va emergiendo, por ejemplo en el caso del catolicismo, cristianismo, evangelismo y más, lo que se conoce a nivel planeta de el Maestro Jesús el Cristo, pues va de lo que Constantino hace recopilar los 66 libros hebreos. En otras religiones son 73. Pero tu Biblia no es solo eso. El resto de información, ¿dónde está? Obviamente ahí tenéis ya en la Biblia del orden Yod-Heh-Vah-Heh y seguid investigando más y más. Allí vemos el caso de Lot, que dice que él no se dio cuenta de lo que las hijas le han hecho. ¿Cómo no va a sentir la erección de su falo pene? A su vez, Lot era un iniciado que estaba en su camino espiritual también, igual que su tío Abraham y otros más, y ellos no le hacían a los guaros, no se emborrachaban porque estaban en su senda espiritual, cumplían mandatos divinos, obviamente, que lo da ya después públicamente Moisés, pero que eso siempre ha sido, siempre es y será, y que Melquisedec también ya sabía de esos mandatos divinos, lógicamente, ese decálogo. Y ahí tenéis también un sexto mandato divino y un noveno. El sexto, no fornicarás, o sea, no eyacularás el ensémenes. Y el noveno, no adulterar, no traicionar, y más detalles.
Entonces Lot sabía de todo aquello. A su vez, ya en Levítico 15, va orientando después en la sabiduría de Moisés, pero que eso igual ya lo sabía Melquisedec, Abraham y más, de la situación de que si una persona emite o derrama su semen, queda inmundo hasta el atardecer, y más situaciones de penitencias que tenía que hacer a causa de la fornicación o la eyaculación de los sémenes. Y eso está registrado allí ya después en Levítico 15. Entonces, por ende, Lot, lógicamente que él no eyaculaba, no derramaba su semen, porque estaba en su carrera iniciática espiritual. Y él no se va a dejar así porque sí una borrachera, y encima tenía que erectarse su órgano sexual para que ellas pudieran disfrutar de aquello. Y obviamente él se dio cuenta perfectamente de toda la situación, porque simplemente las tomó a sus hijas como parejas, ya sea anunciada en matrimonio o concubinas o amores tántricos, y en esa nueva soltería que estaba, y con ellas practicó magia sexual, arcano ZF, tantra sin eyaculación de los sémenes. Y también vemos que hubo allí descendencia. Entonces, en vez de que Lot vaya a juntarse con las bestias, con animales, hembras del entonces, o incluso con machos del reino animal, entonces obviamente que ahí veis un caso de amor universal por erotismo sexual, por amor y para amar. Obviamente que tenía que levantar descendencia con sus propias hijas y seguir disfrutando de la magia sexual. Acordemos que Adán en un inicio ya cayó en actos zoofílicos. Entonces la misma sabiduría hebrea también orienta que antes de Lilith, pues ya le crea Dios y crea también animales del entonces. Y por ende Adán se va encontrando solo y comenzó a tener sexo con las hembras del entonces, a ver si haría también con ciertos machos animales del entonces. Entonces cayó en zoofilia. El primer pecado no lo comete la mujer, lo comete Adán, en este caso, que se vuelve zoofílico, o sea, tiene sexo con animales. Entonces, en vista de esto, uno de los tantos dioses que lo endozan esto a Jehová, ya le va haciendo su primera pareja. Y su primera pareja obviamente era Lilith, que después tuvieron ciertos choques matrimoniales. Al final faltaba ahí un Kama Sutra y entró mucha situación de machismo de Adán, que solo él quería tener el acto sexual sobre Lilith. Entonces Lilith le dijo, bueno, si tú puedes, yo también, pues. Entonces el otro dijo, no, que así no. Hubo choques ahí. Al final viene una situación de separación en esa pareja de unión libre que tuvieron allí. Ella buscó quien le satisfaga y a la vez lo encontró a Samael, aquel demoniazo llamado también Eras, o Eras Samael, o Yaldabajol, o Saclas, que lo tenéis también más ampliado allí en el libro de Juan, de los documentos de Nahamadi, donde Jesús le explica también cierta situación que pasó más adelante con otra de las mujeres de Adán. Entonces, a la vez, Adán entra con una familiar de Lilith, se llamaba Nahamaj o Nahemá, lo que nos enseña Samuel Ambeor. Pero eso no es que representa solo una parte del infrasexualismo, sino ella como mujer, como dama, realmente existió. Y era una familia, obviamente, de Lilith. Entonces ella fue la segunda mujer de Adán. Y a su vez también hubo situaciones, choques, y hubo otra separación allí. A ver si entraron solo como novios, enamorados, amigos tántricos, o en un grado de pareja en unión libre. Pero al final igual, separación.
y lógicamente ella también siguió los pasos de Lilith y se transformaron en demoniazas anticrísticas. Así lo que hicieron. Comenzaron a eyacular sus séminis, pero no se quedaron como paisanas comunes y corrientes, sino decidieron dedicarse a la logia anticrística, desarrollar poderes para lo negro, y lo hicieron, lógicamente. Entonces allí Dios le ayuda nuevamente, el Señor Jehová, a Adán, y le crea la tercera, que sería en este caso recién Eva. Con ella los dos caen espiritualmente, o sea, los dos eyaculan su semen. El famoso enredo del arbolito y toda esa situación. Cayeron porque eyacularon su semen. Eva lo hizo porque ella quiso. Y luego Adán lo hizo también porque él quiso. En ese caso, Eva perdió semen que sale por la uretra y que está en las glándulas de Skene. Pero ella no eyaculó millones ni millares de óvulos. Pero en el caso de Adán, decidió fornicar. Acuérdense que antes ya cayó en actos de zoofilia, un inicio. Pero a ver ahí si eyaculaba o no eyaculaba el semen. Bueno, en este caso acá decide eyacular y obviamente va perdiendo su semen y también sus millonadas de espermas. Doble falta. O sea, ¿quién tiene más falta allí? Obviamente Adán. Eva también fornicó. Y le cayó también grados de karma. Pero desde ahí ya ves una especie de ciertos machismos para marginar a la mujer, obviamente por ciertas conveniencias de algunos que escribieron ciertas historias en los libros de sabiduría, para comenzar a marginar a la dama, y más situaciones ya de machismos hacia ella. Y por otro lado también en otras partes habrá feminismos, y de hecho que hay. A su vez allí ya ves un Adán muy diferente, un inicio zoofílico. A su vez después comienza a arrepentirse de sus actos y prosigue ya en pareja, y al final tuvo 3, entonces la tercera es Eva. Pero si vas a Génesis, en los primeros libros de allá, entonces tienes un montón de mentiras, porque te plantean que dice que fue Eva primero. Eso es falso, eso es mentira. Ya vemos que fue Lilith y después fue Nahemá, entonces ella fue la tercera, y te lo pintan como que simplemente en el planeta Tierra hubo Adán y luego Eva, y ya nos cuenta Samuel Ambeor acerca de la existencia de hasta este entonces 5 razas en el planeta. Y en esos tiempos de la Lemuria, que era la tercera raza del planeta, pues más antes hubo la Hiperbórea con andróginos divinos, y más antes la protoplasmática. Ya había humanidad. La famosa división de los sexos en la Lemuria, ya por ciertos hermafroditas lemures que vinieron de la cuarta y se cristalizaron en la tercera dimensión, se dio por obra y gracia del Espíritu Santo. Estaban incluidos el eterno masculino y femenino en ciertos cuerpos andróginos que ciertos diosas de logia blancas se inventaron hacer ese tipo de genética de acuerdo igual a sus planes, conveniencias sociales, políticas, religiosas. Y después de eso ya vieron que eso no les funcionó. Al final viene la división de sexos, obra del Espíritu Santo también. Entonces en esos cuerpos hembra-macho tienen la posibilidad, de acuerdo a su genética superior, de hacer concentrar la parte femenina en la parte del útero del macho hembra. Acuérdate que tenía pene, vagina, útero y testículos, aquellos cuerpos que diseñaron genéticamente los diosas. No porque el Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades así lo quisiera, sino cierta parte de sus hijos, hijas, creadores, decidieron hacer esos experimentos que siempre lo hacen en los planetas. Bueno, al final queda concentrado aquel eterno femenino y queda aquel andrógino gestado. Luego viene un parto natural, da a luz aquel Adán a su eterno femenino, a la parte fémina de ese cuerpo. Y a su vez, obviamente, nace su hija. Las hijas crecen, se desarrollan
y los dioses dan la primera pareja. ¿Y cuál es esa primera pareja? La propia hija del Adán. O sea, desde allí ya van patrocinando cierta situación que podría ser incesto, o a ver hasta dónde es incesto y hasta dónde no es incesto, pero patrocinado mismo por mismos dioses de la logia blanca, gnósticos cristificados. Claro que hay otra parte de dioses gnóstico, logia blanca, cristificados, misericordiosos, que se choca con los otros dioses por ese tipo de experimentos genéticos que hacen. Entonces a la vez te dan la primera pareja. ¿Cuál es la primera pareja? La propia hija. Entonces ahí viene el cuento en otra historia del Génesis que te dice que Eva nace de la costilla de Adán. No es que nace la costilla, nació de esos órganos creadores femeninos, o sea, vagina, de lo que era el Adán andrógino, y hubo un parto, dio a luz de una manera natural. Entonces ya te ponen la costilla, es mentira o falso. Que Adán tuvo simplemente Eva, falso, mentira. Que Eva fue la primera mujer, falso. Y estamos hablando entre el Génesis 1, 6 y un poco más. Y bueno, yendo a otros, como ya hemos visto en otras evangelizaciones, dice que Dios ha hecho primero el planeta Tierra, luego el Sol y luego las demás estrellas, y al final todo lo que podemos ver y existe. Eso es otra mentira, porque ya sabemos que primero fue creado el Sol y otros planetas, y luego el planeta Tierra. Entonces ahí, analizando de una manera científica, filosófica, mística, artística, religiosa, ves cuántas mentiras le endosaron dizque a Moisés que ha escrito aquello. Los escribas tienen también ego, falsa personalidad, mal manejo, virtud. Están en su avance espiritual, pero también jalan agua para su molino y agua para ciertas conveniencias, ya sean religiosas, políticas, etcétera, de los diferentes tiempos. Entonces hay que ir a la luz de la conciencia, revisar todo aquello. Y de eso, lamentablemente, van saliendo un montón de falsas tradiciones que se van estampando, sellando en la psiquis de personas en la humanidad. Y que por medio de esa ignorancia ilustrada también las huestes anticrísticas también llegan con ciertas falsas doctrinas a los cerebros de dirigentes políticos, religiosos, sociales, educativos, y sellan en los cerebros de ellos falsedades, falsas doctrinas. Y a su vez eso se sigue retransmitiendo y sellando, estampando en los cerebros de congregados en religiones, esto con excepción de religiones, personas, ministros de iglesia y monjes, yogis, faquires también, porque hay una parte positiva que se da cuenta de todas esas falsedades y obviamente lo dice, lo habla claramente. Bien, a su vez si los dioses de logia blanca cometen errores y mandan falsas leyes o leyes principiantes o falsas leyes productos del mal manejo de sus virtudes, se echan en el caso de ellos karmas duros. Los escribas receptan información, pero al recibir un mensaje divino, ya sea con telepatía y más, igual ellos cuando ya llega el mensaje allí tienen falsa personalidad o mal manejo de virtudes y pueden equivocarse al transmitir en escritura. Ahora, los que van traduciendo de un idioma a otro esos conceptos, igual hay ciertos errores, ¿veis? Por eso uno puede salir en un cuerpo astral conscientemente, ir a conversar directamente con Jehová, con el Dios de los ejércitos celestiales. Uno es Él y otro es Yahvé o Yahuel, el ángel Dios caído, que está en estos tiempos prece en ciertos infiernos de la luna vencido por Samael Ambeo. Revisa la revolución de Ver allí. Entonces vemos allí en el caso de Lod y sus hijas, que obviamente ahí lo pintan como que Lod era el inocente. Él nunca se dio cuenta que se pegó tremenda borrachera, o sea, al siguiente día no le dio un malestar de cuerpo, lo que se llama en algunos lados chuchaqui, esas situaciones, sino él estaba súper bien al siguiente día. Y a su vez nunca se dio cuenta, dizque, que se le erectó el falo. Y encima jamás se dio cuenta que dizque eyaculó su semen. Acuérdate que también hay los hijos de luz que pide a la divinidad que le venga un hijo de luz, tiene la pareja el acto sexual y se desprende solo un esperma que fecunda un óvulo, un hijo de luz. En el caso del común, pues del sistema mal heredado reino animal. En el reino animal el macho eyacula precozmente y obviamente
dentro de los órganos de la hembra y vienen los críos-crías. ¿Qué sistema sexual le han mal instalado ya como humanidad? El mismo del reino animal. ¿Y quién ha hecho eso? Ciertos dioses, Dios mismo, y también las logias anticrísticas. La realidad es que Lot sabía el camino del superhombre, el camino de transformarse ya en humans, de un reino humans lunar hacia un reino humans solar, ya para hombre, superhombre, ángel, arcángel, querubín, potestad, tronalidad, Dios creador de semillas, de mundos, etc. Igual ese camino lo sabía Abraham, su tío, y Melquisedec, que ya vivía allí en tierras de Jerusalén, lógicamente. Bien, pero acordémonos que bodhisattvas, iniciadas también cometen errores. Entonces acá en esta situación de Génesis 19, 30, 38, Lot y sus hijas, hay mucha situación que hay que seguir profundizando. ¿Veis? Otra cuestión ahí podría haberse dado situaciones que tal vez Lot forzó a sus hijas y las dejó embarazadas y ellas no querían estar con él. Por otro lado, ahí sí se hubiese dado una situación ya de incesto. Ahora en esto de que las hijas emborrachan al padre y luego tienen acto sexual con él, es como que ellas le obligan a él a hacer el incesto. Y él queda como víctima y ellas como santas. Cosa pues que no es real ya vista la luz de la conciencia. La realidad es que Lot, obviamente, en vez de estarse juntando con ciertas bestias, animales, del reino animal allí, mejor prefiere tomar a sus hijas de pareja y se embriagan en ese vino de la transmutación sexual. La transmutación sexual de tantrismo blanco, te juntas por amor y para amar a la pareja, allí cristaliza salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, vas gozando allí de la dicha amorosa, pides eliminación de defectos, virtualización, eliminación de falsas personalidades, creación de nuevas personalidades, y con el Kama Sutra, Nangarranga, Kamakalpa y más, que también lo da Samuel Ambeor en su Parsifal de Velado. Entonces, después de un cuarto de hora, media hora, 1, 2, 3 horas, de acuerdo a la potencia sexual de la pareja, te desconectas en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin derramar, sin botar, sin sacar, sin eyacular ni una sola gota del enseminis, jamás en la vida, ni vidas, mientras quieras mantenerte en logias blancas de Dios manifestado e inmanifestado. Junto con las meditaciones de muerte del ego, para desintegrar defectos y emerger con virtudes divinas, y junto con las obras positivas por las demás personas, si únicamente anhela mundos nirvánicos, quiere cristificación, sacrificio por la conciencia de la humanidad, entonces emerge a sus 3 montañas iniciáticas su carrera de Dios-Dios, y de ahí se define si va a querer solo gnosis nirvánica o gnosis sains, cristificación, absolutos. Con un equilibrio de gnosis básicos en salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Bien, se da otra situación, por ejemplo, si vais allí a las tierras de Egipto, entonces tienes al dios Osiris, y también tienes al dios Set, y también a las diosas Isis. Ahí vamos a analizar qué es incesto y qué no es incesto. Y que son amores entre familias con magia sexual y bendecidos por Dios.